La concepción es una figura de cómo la fe se desarrolla, porque hoy le voy a responder la pregunta, ¿cómo se desarrolla la fe? Es un proceso similar. Sara quedó embarazada primero de una promesa. La promesa era que ella iba a dar a luz. Entonces, ¿cómo funciona la fe? La fe funciona primero con una palabra. Una palabra que viene de Dios, que tú abrazas en tu corazón, que tú la recibes y la albergas en lo profundo de tu espíritu, en lo profundo de tu alma, y dices: esta palabra yo la hago mía. Entonces el proceso para caminar en fe es: abraza una promesa que venga de Dios para tu vida, porque la gente abraza infinidad de cosas que no vienen de la boca de Dios. Por eso tú tienes que estar seguro que lo que Dios te está hablando viene de su boca, porque si viene de su boca se cumplirá. Porque a veces abrazamos nuestros deseos, pero no su promesa. Va de nuevo, abrazamos nuestros deseos, pero no su promesa. Porque cuando tú abrazas una promesa de Dios, es diferente a aferrarte a algo que solamente tú quieres. Porque aquí lo que tienes que estar seguro es que Dios lo quiere para tu vida. Entonces abrazas la promesa y esa promesa la empiezas a abrigar. Y resulta que sucede como cuando María vino el ángel y le dijo: de cierto te digo, María, que tú vas a quedar embarazada y vas a dar a luz. Y entonces María le pregunta: ¿y cómo será esto? ¿Cómo va a acontecer? Entonces ella abrazó la palabra, o sea, ella no estaba dudando, sino le dijo: ok, te creo, pero ¿cómo va a ser? Y entonces el ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre de ti, te cubrirá con su sombra, y el santo ser que nacerá de ti será llamado Jesús. Entonces, ¿cómo comienza la fe? Empieza abrazando una palabra, una promesa, algo que Dios ha dicho a tu vida. Así como María abrazó la promesa de que ella iba a quedar embarazada, aunque no había conocido un hombre. Pero ella dijo: yo creo que Dios es poderoso para que haga la obra. Yo lo abrazo. Y ella dijo: ¿cómo será esto? Y el ángel le dijo: vendrá el Espíritu Santo. Y entonces ella, ¿qué dice después? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces aquí lo más importante es que las personas quedan embarazadas por la fe de una promesa y de una palabra de Dios para sus vidas. Porque si Dios lo ha hablado, Él lo hará. Pero ahora tú tienes que embarazarte de esa palabra. Me recuerda hace algunos años, cuando tuve mi primer carro. Yo recuerdo que empecé a aprender a manejar y yo manejaba a mi pastor. Entonces yo recuerdo que me subí a su carro y era un Cutlass color vino, muy lindo, hermoso el carro, precioso el carro. Y yo lo manejaba y decía: qué lindo está este carro, está bonito. Pero yo recuerdo que un día, nunca se me va a olvidar, él venía a mi lado, el pastor, y yo iba manejando y oí la voz de Dios que me dijo: este carro será tuyo. Yo dije: wow, dije, lo agarro. Y parece que el pastor había leído mi mente, porque él dijo: qué bonito está mi carro, nunca me voy a deshacer de él. Y yo dije: wow, ¿será que Dios me esté hablando? ¿O me lo estoy imaginando? ¿O me lo estoy fantaseando? Pero empecé a sentir una convicción interna en lo profundo de mi ser. Empecé a sentir algo profundo. Y dije: esto va a ocurrir, esto seguro va a ocurrir, esto seguro va a ocurrir. Y me embaracé de esa palabra. Un día uno de los pastores se llevó el carro y lo chocó. Y yo dije: mi carro ya lo chocaron. Entonces sucede que me dijo el pastor: aquí están los papeles del carro, llévalo a reparar. Aquí están los papeles del seguro, llévalo a reparar. Entonces, cuando yo tuve la factura del carro en mis manos, Dios me habló y me dijo: úngela, porque ese carro es tuyo. Entonces yo corrí con la factura del carro y la llevé a mi casa. Vivía como a 3 cuadras. Y le dije: Tabita, tengo la factura del carro, sácate el aceite, porque hoy lo vamos a ungir y vamos a declarar que este carro es nuestro.
Entonces yo agarré, puse las manos sobre el papel, sobre la factura y dije, gracias Señor, porque este carro es nuestro, porque tú lo has dicho. Diga, porque Dios lo ha dicho. Porque lo más importante es lo que Dios dice. Entonces agarramos, lo creímos, llevamos el carro y a la semana de que lo habían reparado, el pastor agarró y dijo, Uriel, no sé por qué, pero una semana para acá algo viene pujando en mi corazón. Y me dijo, no sé por qué, pero te digo una cosa, en cuanto me veas con un carro nuevo, ese carro será tuyo. ¡Wow! Yo dije, amén. Entonces ahora faltaba el otro milagro. Al mes él viaja a Estados Unidos y le siembran un BMW, le siembran una camioneta y le sembraron 3 carros. 3 carros. Y él cuando venía en el camino, venía con los 3 carros, agarró y me llamó y me dijo, Uriel, saca tu lata porque desde ahora ese carro es tuyo y no lo quiero en mi cochera. Y a partir de ahí hemos visto milagro tras milagro para ser bendecidos con autos. Gente que está aquí ha recibido carros porque esa es una de las unciones que hay en esta casa. Así es de que tú te embarazas de algo, lo abrazas, lo crees y dices, esta promesa de Dios es mía. Pero luego después de eso viene la gestación. Y dentro de la gestación, ¿cómo se ponen las mujeres? Les da vómito, les dan ganas de comer mucho. Por ejemplo, la pastora cuando estuvo embarazada de Elizabeth, a ella le dio un montón de hambre. Y entonces íbamos a la radio a las 12 de la noche y a las 12 de la noche salíamos y salíamos de la radio y pasábamos por un puesto de pambazos y todas las noches me decía, vamos por mi pambazo, cómprame mi pambazo. Incluso cuando no íbamos a la radio, ella me decía, oye, y si te vas por mi pambazo, gracias a Dios, Elizabeth no nació con cara de pambazo. Pero quiero decirles que ella todos los días me pedía su pambazo, porque en los momentos de gestación es cuando más debes de alimentar lo que llevas en tu vientre y debes de alimentarlo con la palabra de Dios, debes de alimentarlo con oración, debes de alimentarlo creyendo y confesando que eso que está en tu vientre nacerá, porque hoy muchos van a quedar embarazados de algo que han estado esperando en sus vidas. Ocurrirá, pasará, porque Dios es un Dios que suelta palabras que tú debes de agarrar, meterlas en lo profundo de tu ser, creerlas y empezar a gestarlas. Y aunque vengan los problemas, y aunque todo diga que no, y aunque sea difícil, pero tú debes de creer, si Dios te lo ha dicho, Él lo hará. Y número tres, tenemos que darlo a luz. Pero cuando lo das a luz, cuando das una palabra de Dios a luz, normalmente te preparas. Por ejemplo, igual cuando nació Elizabeth, nosotros preparamos la cuna, los pañales, todo lo preparamos antes, porque estábamos creyendo en el nacimiento. Así es de que antes de que ella naciera, teníamos todo lo necesario para que ella naciera. Entonces, por ejemplo, si tú quieres que tu esposo se convierta, cómprale una Biblia antes de que él se convierta y regálasela. Si tú quieres tener un bebé, compra la cuna. Empieza a creer en aquello que tú estás esperando. ¿Quieres un carro y no sabes manejar? Pues empieza tomando clases de manejo. Empieza haciendo la parte que tienes que hacer, preparando el nacimiento de ese bebé, porque entonces empezarás a prepararte para dar a luz la promesa de Dios. Así es la fe. La fe, recibes la promesa, te embarazas de ello, lo gestas y luego lo das a luz. Hay mucha gente que ha recibido promesas, pero luego las aborta porque dejan de creer. Hay mucha gente que Dios le dice, te va a prosperar el Señor. Y lo primero que dicen, ¿será?
Oh, a mí nunca me ha pasado nada bueno. Oh, no, yo creo que para mí no es esto. Entonces abortan la promesa de Dios para sus vidas. Y no es que Dios haya sido infiel, sino el problema es que abortaron lo que Dios quería para ellos. La gente continuamente está abortando las palabras de Dios. Pero cuando algo viene a tu vida y lo abrazas y lo crees y te lo metes en lo profundo de tu espíritu y dices: esto ocurrirá, esto va a pasar, esto va a acontecer, entonces Dios lo hará de manera sobrenatural en tu vida. Y hoy hay una promesa la cual puedes decir: en mi vientre hay una promesa de Dios que en 9 meses daré a luz. A muchos ya los estoy viendo gorditos, bien gorditos. Por ejemplo, este pastor está embarazado de un terreno, y no solo un terreno, sino una construcción, porque ahora ya no solo pedimos por un terreno, sino pedimos por una construcción, porque año tras año los profetas han venido y han dicho: yo les daré casa, y que Dios bendiga a aquellos que ya están aportando para la casa, porque hay gente aquí que ya está aportando para esa compra que un día vamos a hacer. Entonces eso es fe. La fe se mueve por adelantado en base a una palabra. Entonces yo estoy creyendo y estoy confesando que Dios ha dicho que tendremos un lugar donde será la casa de renuevo y donde habrá gente tan próspera que serán las columnas financieras para que edifiquemos y construyamos su casa o la condicionemos, porque Dios lo ha dicho y Él lo hará. Entonces imagínese qué vientre tengo yo el día de hoy. Grandote. ¿Ha visto esas señoras que se les hace un vientre así gigantesco? Bueno, luego se les hace un vientrote y nace el chamaquito, ¿verdad? Pero no importa, lo más importante es que hoy ustedes se embaracen de una promesa de Dios para sus vidas, porque la fe se activa. La fe no es solo venir aquí y decir: sí, todo va a estar bien. No, la fe es creer y obtener por la fe. Creo, doy los pasos y obtengo por la fe, porque en el Dios en el cual hemos creído es un Dios de señales, de prodigios y de milagros. Dios sigue obrando igual que ayer, igual que antier. Nuestra vida debe de ser una vida de milagros sobrenaturales. Los que lo crean, denle un aplauso al Señor. Lo siguiente es que debemos de progresar con la fe. La Biblia dice en Romanos capítulo 4, verso 18, que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que estaba ya como muerto, puesto que tenía como 100 años y aún la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Porque dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, la esperanza del enemigo, del diablo, del mundo, de verte derrotado, contra la esperanza de Dios, de verte bendecido, prosperado, multiplicado, en amplitud, ensanchado y lleno de bendición. Hay 2 esperanzas. Por eso dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Y quiero hablarte de 2 cosas que no debemos de hacer con la fe, y dos cosas que debemos de hacer con la fe y 3 cosas que no debemos de hacer con la fe. Entonces, hoy voy a hablarte de esto. ¿Qué no debemos de hacer con la fe? ¿Qué no debemos? Dice que Abraham no se debilitó en su fe. ¿Qué nos debilita en la fe? Las circunstancias de la vida. ¿Cuántos se miran al espejo todos los días y de repente se quedan viendo en el espejo y dicen:
¡Uy! ¡Qué feo estoy! ¿Hay alguien que diga eso? No, ¿verdad? No, nos miramos en el espejo y qué rico, nos echamos, en el caso de los hombres, alguna cremita, nos rasuramos y todo muy rico, ¿verdad? Porque estamos viendo el lado bueno. Es lo mismo, porque Abraham dice que ni siquiera vio su cuerpo, que estaba como muerto. Porque ¿qué te debilita en la fe? Cuando tú ves que todo está en tu contra. Dice que el mismo cuerpo de Abraham estaba como muerto y la matriz de Sara estéril. O sea, había dos cosas. Cuando entiendo que dice que el cuerpo de Abraham estaba como muerto, eso dice que no todo le funcionaba al 100. Y en aquel entonces, pues bueno, no había pastillitas azules, ¿verdad? Imagínense, pobre Abraham. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Dice que aún no vio la esterilidad de la matriz de Sara. No la vio, ni vio su cuerpo, sino él vio la promesa. Porque lo que tú debes de ver no son las circunstancias que están alrededor de ti, sino la promesa que Dios ha hecho en tu vida. Entonces, por ejemplo, Dios viene y dice: en este año te voy a prosperar. No veas que la inflación está a un 7.8%, no lo veas cuando cada año la inflación estaba a 1, a 2, 1, 2. Siempre había inflación de 1, de 2. Hoy estamos en 7.8, pero lo que yo puedo ver no es lo que dicen las noticias, no es lo que dice López Dóriga, no es lo que dice Loret de Mola, no. Sí está ocurriendo, pero eso ocurre en otro ambiente, eso ocurre en otra dimensión, eso ocurre en la dimensión del humano. Pero en la dimensión que yo me muevo es la dimensión de la fe, en la cual yo he visto que cuando más crisis ha habido en el mundo, cuando más difícil ha estado, es cuando más Dios nos ha bendecido, ha estado con nosotros, porque la economía de Él no se mueve como la economía del mundo. Aquí la economía de Dios se mueve de una manera extraordinaria y sobrenatural. La economía de Dios se mueve dando, la economía de Dios se mueve sembrando, la economía de Dios se mueve diezmando, la economía de Dios se mueve dándonos de manera sobrenatural. Esa es la economía de Dios. Pero si tú vives bajo el mundo, bajo el temor de qué va a suceder, qué va a pasar, el mundo te va a absorber. Cuando Jesús dijo: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, se refería a un sistema de incredulidad, a un sistema de falta de fe, a un sistema de apatía espiritual. A eso se refería. Se refería a vivir bajo la dimensión del mundo. Y en la dimensión del mundo hay crisis, hay pobreza, hay enfermedad, regresó la pandemia, hay muchas cosas que pasaron bajo la dimensión del mundo. Pero en la dimensión de Dios se mueven los milagros y se mueve lo sobrenatural. En la dimensión de Dios se mueven las cosas de Dios. Entonces, Dios te va a bendecir en esta temporada de manera sobrenatural. Pero tienes que entrar a esa dimensión de fe donde sigues creyendo a pesar de cualquier cosa que veas. Y a lo mejor tus circunstancias pueden decir una cosa, pero la fe te está diciendo otra. Nunca se me va a olvidar las primeras experiencias que tuve con la fe de manera práctica, que fue cuando mi esposa y yo nos casamos. Cuando un matrimonio inicia normalmente con mucha escasez, porque estás comprando cosas y porque estás haciendo cosas, va iniciando tu vida, etc. Entonces, en el caso de ella y mío, iniciamos con escasez. Entonces, siempre lo que nunca faltó fue la comida. Solo una vez despertamos una mañana, yo recuerdo un sábado, y no había nada que desayunar. Entonces yo agarré y me hinqué de rodillas en la cama y le dije a Dios: Dios, tu palabra dice, no he visto a justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Así es de que tú prometiste en la palabra que no nos faltaría el alimento. Gracias, Señor, por el alimento que nos vas a dar hoy. Y terminé de hacer esa oración cuando de repente tocan a la puerta inmediatamente, y alguien de la iglesia
llegó con 2 platos, traía 2 platos en la mano, con una costilla, chilaquiles encima, frijolitos refritos, así de esos platos ricos. Y yo recuerdo que dijo, dice, pastor, no sé por qué, pero mamá les manda esto para que se desayunen. Es la única vez que no tuve en mi mesa, pero que después inmediatamente tuve. Entonces yo quiero decirle algo: cuando tú no ves las circunstancias y no te mueves en fe y no te debilitas por lo que las cosas o las circunstancias te dicen, vas a ver los milagros más grandes. Pero la gente que está diciendo, se está quejando. La gente que está diciendo, no tengo dinero, esto, lo otro, y su vida es de todo lo que hacen es quejarse, todo lo que hacen es lamentarse. Y eso no es fe. La fe dice, no importa lo que hoy esté viviendo, sé que Dios obrará en mi vida de una manera sobrenatural. Y ahí es cuando empiezas a ver los milagros sobrenaturales. Milagros de Dios cuando no te debilitas en la fe. Entonces, ¿qué hizo Abraham? No se debilitó en la fe. ¿Qué no debes de hacer? No titubees, porque dice la Biblia que Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe. Abraham se fortaleció en la fe. Entonces no digas, ¿será que pase? ¿Será que va a suceder? ¿Será que va a acontecer? No titubees, porque la gente titubea. Hoy di, Señor, yo estoy embarazado de una promesa y la promesa se cumplirá. Yo aprendo a confiar en tu palabra. ¿Y qué debemos de hacer con la fe? Número 1, creer. Hablaba de que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. La gente puede decir, para tu matrimonio no hay esperanza. La gente puede decir, para tu familia se va a destruir. La gente puede decir, para tu vida vas a morir de cáncer, vas a morir de esa enfermedad. La gente puede decir cualquier cosa, pero tú debes de mantenerte creyendo en medio de lo que la gente diga, en medio de lo que el enemigo diga, porque el enemigo tiene la esperanza de que tú creas sus mentiras, pero Dios tiene la esperanza de que te mantengas creyendo su promesa. Número 2, ¿qué debes de hacer? Dice que Abraham se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Porque cuando tú aprendes a dar gloria a Dios por lo que no tienes, ese es el camino a que la puerta se abra para que venga aquello que deseas. Da gracias a Dios porque tu familia aún no es salva, pero lo va a ser. Da gracias a Dios por la casa que no tienes, pero que la vas a tener. Da gracias a Dios por el carro que estás esperando y que aún no viene. Da gracias a Dios por aquello que estás esperando, porque realmente la gente que no logra y no consigue es la gente que no le da gracias a Dios. ¿Por qué? Porque esto funciona de esta manera. Te pongo un ejemplo. Cuando tú en la mañana te levantaste y dijiste, gracias Señor por estos frijolitos refritos, qué ricos, me los voy a comer con alegría, me los voy a comer con mucha gratitud. Gracias Señor porque tú me los diste, muchas gracias. Por eso nosotros los cristianos oramos en el desayuno, en la comida y en la cena. Por eso oramos, no es por religiosidad, sino porque un cristiano sabe que el agradecimiento es la puerta para recibir el próximo alimento. Entonces agarras y dices en la mañana, gracias Señor por estos frijolitos. Y Dios se te queda viendo y dice, híjoles, qué increíble este cuate. Está agradeciendo por unos frijoles. ¡Wow! Y a lo mejor no son ni de la olla, a lo mejor son de lata. Y está agradeciendo y está dándole gracias, me está dando gracias. En la tarde, prepárenle un tibón,
prepárenle un ribeye, prepárenle un New York para que entonces sepa lo que es bueno. Porque si está dando gracias por unos frijoles, al rato que le dé más, me seguirá dando gracias, porque yo le voy a enseñar que aquello por lo que me da gracias hoy no se compara con lo que le daré mañana. Ese es el principio de la gratitud. Pero también cuando eres quejoso, quejumbroso, a todo le estás viendo el lado negro, y tú agarras y estás comiendo ese tibón y no le das gracias a Dios. Dios dice, ok, que mañana le vengan unos frijoles, para que cuando esté comiendo los frijoles se recuerde del tibón por el cual no me dio gracias. Así funciona. La gratitud funciona o para bien, o la gratitud funciona al revés, porque la gente que no es agradecida nunca recibe nada. Pero la gente que es agradecida recibe una cosa y luego otra, 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 porque es agradecida. Así de que hoy puede levantar su mano izquierda y decirle, gracias Señor por todas las bendiciones que me has dado, y empieza a enumerarlas, a ver qué le viene a la mente. Carro, casa, donde vive. ¿Por qué le puede dar gracias a Dios el día de hoy? ¿Por qué puede decirle gracias Señor por todo lo que me has dado? Gracias Señor, gracias Padre. Y ahora dele un aplauso a Él, que Él se lo merece. Porque hay muchos que ni de chiquitos los enseñaban a dar gracias. Hay gente que es malagradecida, pero gente malagradecida no recibe. La gente que es de fe es agradecida. Entonces, lo tercero que debe de hacer con la fe es convénzase a sí mismo. Había una mujer en tiempos de Jesús, que estaba enferma de flujo de sangre. Y dice que llevaba 12 años enferma y había gastado todo lo que tenía en médicos y en curas, pero no había recibido sanidad. Entonces dice que esta mujer vio pasar a Jesús y se le quedó mirando a Jesús, y ella empezó a hablar para sí misma y empezó a decir, si tan solo tocara el borde de su manto, si tan solo tocara el borde de su manto. Y luego le agregó, si tan solo tocara el borde de su manto, sería sana. Si lo toco, seré sana. Si lo toco, seré sana. Y empezó a hablarse, y empezó a hablarse, y empezó a hablarse, y empezó a hablarse. Y empezó ella a convencerse de tal manera que se abrió camino entre la multitud y tocó el manto de Jesús. Y cuando lo tocó, Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Porque ha salido poder de mí. Y dice que cuando él vio a la mujer, le dijo, oh mujer, grande es tu fe, sé sana de tu azote. Entonces, lo que tenemos que hacer con la fe es convencernos a nosotros mismos de que la promesa de Dios se cumplirá. Y cada día repítete, Dios me dará lo que ha prometido. Dios me dará lo que ha prometido. Dios me dará lo que ha prometido. Él me lo dará. Él me lo dará porque Él es bueno, porque Él es justo, y lo que Él me dé lo usaré para su gloria, porque no es solo para mí, sino es para mostrar la gloria de Dios. Yo soy bendecido para bendecir, y todo lo que Él me dé lo usaré para la gloria de Dios, lo usaré para su obra. Será para bendecir a muchos, será para hacer obras, será para hacer cosas para Él. Bendeciré gente porque yo estaré muy bendecido, muy bendecido. Pero si ahorita usted puede bendecir a alguien con lo que tiene y no lo hace, eso ya es incredulidad. Usted va al súper y están esos viejitos y le están embolsando sus cosas y les da 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, y puede darles 20, 30. Entonces, Dios ve todas las cosas que uno hace.
Por eso hay muchos que no saben, pero por eso está la iglesia, para enseñarte que cualquier cosa que Dios te dé es para bendecir. Lo que Dios te dé es para bendecir, porque Dios desde lo alto se está viendo qué estás haciendo ya con lo que Él te da. Ayer, un jovencito de la iglesia fue al mismo lugar donde nosotros fuimos. Y mis hijos, como tienen ese corazón, dijeron: oye, papá, mamá, está este chico de la iglesia y está ahí metido en el valle, quién sabe qué va a pasar con él. Seguro ya hay un plan, pero pues ¿por qué no nos lo llevamos? Y le dijimos: vente, y lo llevamos a su casa, porque yo sé que lo que Dios me ha dado es para bendecir a otros. Mi carro es para bendecir a otros, porque no es mi carro, es de Él. Mi casa es para bendecir a la gente, por eso hospedamos a veces pastores. Las finanzas es para bendecir el reino, por eso diezmamos. O sea, lo que tengo no es mío, lo que tengo es para bendecir. Y entre más bendigo, más Dios mueve su mano y nos da. Porque lo que tenemos debe usarse para el reino. Cómprate lo que quieras, pero antes bendice al reino. Haz lo que quieras, pero antes da a alguien más. Que lo que tienes en tu mano sea para bendecir. ¿Por qué? Porque entre más des, más recibirás, porque eso es fe. Dios siempre mirará tus acciones. Dios siempre mirará cómo respondes ante las circunstancias. Por eso esta mujer se convenció y dijo: si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo toco el borde de su manto, voy a ser sana. Así es de que hoy toca el manto de Jesús. Hoy toca su manto y dile: Jesús, hoy yo voy a tocar tu manto en fe y voy a obtener aquello que deseo. Y quiero cerrar aquí. El día de ayer fuimos a unos 15 años y a mí me emociona porque cada lugar donde vamos no es por ir, Dios tiene un propósito. Estuvimos celebrando los 15 años de una jovencita que sus papás llegaron a la iglesia hace 15 años. Pero hace 16 nosotros llegamos aquí a Morelia. Cuando conocimos a Omar y a su esposa, ellos habían perdido hace 3 años a un niño de 5 años de un cáncer terrible y el niño murió. Habíamos llegado ya aquí a Morelia y cuando los conocimos, la mujer estaba embarazada, pero nosotros estando aquí y aunque oramos, el niño se le murió en el vientre a los 8 meses. Y la mujer despedazada, destrozada, un día en una reunión como esta, pasó al altar y dijo: Dios, dame un hijo, Dios, dame un hijo. Como esa mujer que se acercó a tocar el borde del manto de Jesús. Yo recuerdo que después del nacimiento de Lisa, también nosotros, mi esposa tuvo un aborto. Pero dentro de ese trance, ella recibió un dije que le dio nuestra pastora y le dijo: nunca más vas a volver a abortar. Y así fue, porque después de eso nunca más supimos lo que era un aborto. Entonces, ese día cuando ella vio a la mujer, se quitó el dije que le había dado nuestra pastora como una promesa de Dios, se lo dio y le dijo: nunca más abortarás. Y después de eso nació Vanessa, con quien estuvimos ayer celebrando sus 15 años. Y no después de eso nació su otro hijo. 2 hijos tuvieron después de eso. Entonces quiero decirles algo: el justo por su fe vivirá. A veces Dios nos da lo que le pedimos, a veces Dios no nos da lo que le pedimos, pero mi deber es seguir creyendo, porque somos una iglesia de fe. También hemos tenido experiencias duras. Una vez fui a orar por una mujer
Y oré con toda la fe y creí que se iba a sanar. Y al otro día yo muy contento le llamo a la familia y le digo, ¿cómo está la persona, la hermana? ¿Cómo está? ¿Está mejor? Y me dice, pastor, ella acaba de morir. Bueno, por lo menos la ayudamos a ir mejor al cielo. ¿Qué quiero decirle con esto? Que a veces Dios te responde y a veces Dios no te responde. Hemos visto tantos milagros de nacimientos como también hemos visto cosas que no suceden. Hemos visto tantos milagros financieros como también cosas que no ocurren. Hay cosas que Dios da y hay cosas que Dios no da. Pero quiero decirte algo, que aunque algunos se me han muerto en el camino, pero yo sigo orando por los enfermos, creyendo que sanarán. Sigo orando por los vientres estériles, creyendo que darán a luz. Sigo orando por las personas, creyendo que serán prosperadas. Mi deber es creer, porque el milagro lo hace Él, no yo. Yo sigo creyendo y sigo creyendo y sigo creyendo y sigo creyendo, porque uno de nuestros valores en Renuevo es la fe. Y el justo por su fe vivirá. Mi deber como pastor es creer, aunque no lo veamos. Yo estoy embarazado el día de hoy de muchas promesas. Algunas ya las di a luz, otras no. Pero hoy yo decido creer que Dios, en medio de una inflación tremenda, nos bendecirá, nos dará más, nos abundará. Pero creer no es decir que creo. Por ejemplo, para mí creer en las finanzas es diezmar. Yo diezmo. Creer en la sanidad no es decir que Dios va a sanar a alguien, es ir y orar por él declarando sanidad. Eso es fe. La fe siempre será una acción. Así es de que hoy muévete en fe, haz en fe, camina en fe y desarrolla tu fe. Porque todo lo que no desarrolles se atrofia. Todo músculo que no ejercites se atrofia. Así es de que muévete en fe y verás la bendición de Dios. Pónganse de pie y hoy quiero orar. Quizás por algunos que hoy estén embarazados de un milagro. Porque hay deseos en tu corazón, hay deseos en tu alma. Y hoy Dios puede obrar un milagro en ti. Pero yo me gustaría que te pusieras tu mano en tu vientre, porque dice la Biblia, de tu vientre correrán ríos de agua viva, que salten para vida eterna. Porque es aquí en esta zona donde está el Espíritu, y del Espíritu viene la fe, de lo que creemos, de la promesa. Así es de que hoy hay promesas en tu vida que están por cumplirse. Hay promesas en tu vida que están por darse a luz. Hay promesas que están en tu vida que están por nacer. Yo quiero orar por eso. Padre, en el nombre de Jesús, tus hijos están embarazados de pactos, de promesas, de cosas que han deseado en su corazón. Señor, que hoy puedan tener la confirmación de una palabra tuya, porque no nos embarazamos de deseos, nos embarazamos de promesas. Porque muchos son nuestros deseos, pero ayúdanos a ver las promesas, lo que tú sí has prometido a nuestra vida, lo que tú quieres que ocurra en nuestra vida, lo que tú quieres que pase en nuestra vida. Hoy te pido, Señor, que esos vientres den a luz, que esos vientres reciban la palabra de Dios para dar a luz un milagro, para dar a luz una señal, para dar a luz una bendición. Padre, en el nombre de Jesús, obra, Señor, en sus vidas, y que aquello que han deseado por tanto tiempo, Señor, ocurra. Señor, creemos en fe que las promesas de Dios se cumplirán, y hoy oramos porque las promesas de Dios se cumplan, y aquello que has deseado con todo tu corazón, y aquello que has deseado con toda tu alma, lo veas nacer. Hoy yo quedo embarazado
y creyendo de ese lugar para la iglesia. Y lo veremos, Señor, lo veremos, Señor, lo veremos, porque tú lo has prometido. Muchos profetas han venido y lo han dicho, tú lo has prometido. Padre, así es de que hoy abrazamos la promesa, la declaramos, la confesamos, la hablamos, porque creí, por lo cual hablé. Gracias, Señor, por tu amor y por tu bendición.